Buenos días a todas y a todos. Antes que nada voy a presentar al Presidium. A mi derecha encabeza el licenciado Iván Pérez Vitela. Él es director por Cultura No Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Enseguida está nuestra presidenta. Después nos hace el honor de acompañarnos el licenciado Juan José García Ochoa, el subsecretario de la Secretaría de Gobierno de este Distrito Federal. Y aquí a mi derecha me acompaña el licenciado Luis Antonio Torres, integrante de la Asamblea Consultiva del COPRED y presidente de Calmecac Alianza Ciudadana. Quisiera hacer una breve introducción. Como ustedes sabrán, el 29 de abril pasado, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un dictamen de 4 iniciativas de manera conjunta. Las 4 iniciativas eran 2 de carácter general y 2 particulares. Me refiero a la iniciativa del diputado Marco Antonio García Ayala, del diputado Vidal Llerenas Morales, del diputado Alberto Martínez Urincho, a la que se le sumaron 11 diputados más, y del señor jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Estas iniciativas se dictaminaron de manera conjunta, de tal manera que hubo un esfuerzo incluyente de la Comisión de Derechos Humanos. Este dictamen fue presentado el pasado 9 de junio en un periodo extraordinario, donde la Asamblea Legislativa tuvo bien votar este dictamen a favor, por 43 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. Y bueno, esto habla de que hay un trabajo de acuerdo político importante en la Asamblea para que se retomaran y se complementaran los puntos de vista de las y los legisladores en la Asamblea. Las reformas las van a ahorita comentar en un momento más los miembros del Presidium. Son reformas desde técnica legislativa, por ejemplo, el artículo 26 de personas adultas mayores estaba mal numerada, comenzaba 1, 2, 3, 4 romano, se iba al 2 romano, y esto obviamente complicaba la aplicación de la ley, palabras que estaban mal escritas, hasta contenidos más de fondo, que son seguramente los que nos referirá en un instante más, tanto el licenciado Iván Pérez Vitela como nuestra presidenta Jacqueline Loa Tapia. Sin más, quisiera pasarle la palabra a nuestra presidenta, que ahora sí nos dé un mensaje sobre la importancia que revisten las reformas a la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal. Por favor, Jacqueline. Que la discriminación es una conducta desafortunadamente que está culturalmente arraigada, es sistemática y está socialmente extendida. Y la discriminación claramente es una expresión de desprecio contra alguna persona o contra un grupo de personas. Sabemos, y así lo hemos detectado en la encuesta para prevenir y eliminar la discriminación, que hay grupos que históricamente han padecido de esta discriminación, como lo son las personas indígenas, como son las personas de la diversidad sexual, y como lo es también el color de piel. Es por eso que estas modificaciones son tan importantes. Ahora vamos a poder actuar por oficio. Eso nos da la posibilidad en ir avanzando en materia de trato igualitario y no discriminación. El poder también dar fe pública. Esta es una herramienta fundamental para las y los defensores de derechos humanos, es decir, el poder dar fe de las denuncias y de las declaraciones que se están dando. En este marco, estos dos elementos son fundamentales. Que quede claro y que se oiga fuerte. Hoy, en esta Ciudad de México, las personas que sean discriminadas por cualquier motivo, por cualquier causa, tendrán derecho a reparación del daño, porque el daño a la dignidad es un tema de la mayor importancia para este Consejo, porque cuando hablamos de trato igualitario, de lo que estamos hablando es de oportunidades,
Cuando hablamos de trato igualitario, de lo que estamos hablando es de alcanzar precisamente, ya sea en el ambiente de la familia, en lo laboral, en la calle o en la escuela, esa dignidad que nos da el acceso a los derechos humanos. Hoy sí pasa algo si te discriminan. Hoy no solamente se va a iniciar un proceso de conciliación, sino además vamos a garantizar la reparación del daño. ¿Cuál va a ser esa reparación del daño? Pues va a empezar siendo lo que la víctima está mirando como el daño moral que se le está haciendo. Y por eso es que dentro de los principales 4 grupos que vamos a atender este año están las personas indígenas, están las personas trans, la población en situación de calle y, por supuesto, nuevamente el tema de las mujeres embarazadas. Esas serán las prioridades que estaremos atendiendo desde el Consejo. Y sabedores que más del 76% de las personas que viven y transitan en la Ciudad de México nos han dicho: queremos modificar nuestra conducta. Es esta ley la que nos va a dar la herramienta suficiente para saber que lo aprendido se puede desaprender, para saber que la cultura no es un tema genético con el que se nace, sino que la podemos modificar. Frente a eso estamos en la Ciudad de México, estamos frente a la posibilidad de crear espacios libres de discriminación, porque aquí en la Ciudad de México todas y todos tenemos exactamente los mismos derechos, y quien no lo entienda así, que sepa que está este Consejo para hacer la reparación del daño. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenido. Muchas gracias por este importantísimo mensaje. Antes de darle la palabra a Iván Pérez Vitela para que nos entremos ya en terreno, para que nos precise algunos de los aspectos más importantes. Damos la bienvenida al secretario Hegel Cortés. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, buenos días, Jacqueline, presidente del Consejo, buenos días, licenciado doctor Hegel Cortés, Juan José García Ochoa, Luis Antonio Torres, consejero ciudadano del Consejo, y por supuesto a mi colega, compañero Pablo Álvarez y Casa, a quien extiendo un reconocimiento aquí público por el trabajo de la negociación y el diálogo al frente de la Asamblea Legislativa para llevar a buen puerto las reformas que estuvimos impulsando desde hace más de un año, todo este paquete de reformas al contenido de la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal. Y bueno, ahora ya tenemos este nuevo documento que se integra al marco normativo de la Ciudad de México. El pasado 9 de junio, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por mayoría una iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reformó una serie de artículos a la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal. Con estas reformas, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal da un paso adelante hacia la consolidación de un marco normativo que permita proporcionar a la población que vive y transita en la capital del país una adecuada atención y protección a sus derechos humanos a partir de la construcción de una cultura de trato igualitario y no discriminación. Destacan entre las reformas la adición de 30 artículos al capítulo 5 denominado del procedimiento para dar trámite a las reclamaciones y quejas presentadas por presuntas conductas discriminatorias, en donde se desarrolla un proceso de intervención y conciliación para las quejas y reclamaciones que presente la población por presuntos actos de discriminación, así como la emisión de resoluciones u opiniones jurídicas mediante las cuales el Consejo, después de un procedimiento de investigación, acredite la comisión de actos discriminatorios. Es importante destacar que a partir de las reformas, la presidencia del COPRED y las personas servidoras públicas responsables de los procedimientos de quejas y reclamaciones tendrán ahora en sus actuaciones fe pública para certificar la veracidad de los hechos de los que se tome conocimiento en relación con las peticiones formuladas por la ciudadanía.
Asimismo, se faculta al personal del Consejo para poder realizar visitas de verificación de accesibilidad y de no discriminación en espacios públicos relacionados con reclamaciones que se tramiten. Con esto, el Gobierno del Distrito Federal empieza a dar un paso de homologación y de coordinación entre las diferentes instituciones que componemos la administración local para revisar la accesibilidad de todos los edificios públicos en la Ciudad de México, sumado a la posibilidad de que ahora tendremos fe pública para certificar sobre cómo ese proceso de manera gradual se irá desarrollando en la Ciudad de México, facilitará para las propias instituciones de la Ciudad de México el ir avanzando de manera progresiva en el tema de la accesibilidad hacia los bienes, hacia los inmuebles públicos del gobierno de la ciudad. Otro vacío legal que queda sustentado con las reformas a la ley es la atribución que se otorga al COPRED para iniciar quejas de oficio en el momento en que se considere necesario, al detectarse algún acto de discriminación por cualquier vía de contacto. Esta posibilidad legal habilita al Consejo para el inicio de investigaciones en casos de trascendencia social y sin necesidad de que tenga que haber una denuncia de por medio. Por cuanto hace las resoluciones u opiniones jurídicas que emita el Consejo, se podrá proponer medidas de reparación del daño a partir de los siguientes rubros: impartición de cursos, talleres o seminarios, fijación de carteles en los que se promueve la modificación de conductas discriminatorias. Y aquí viene la parte nueva y la parte sustantiva de estas medidas y propuestas que podrá sugerir el Consejo a partir de la emisión de opiniones jurídicas, que podrán ser la implementación de medidas o acciones afirmativas a favor de determinados grupos, la publicación o difusión de una síntesis de la resolución en medios impresos o electrónicos de comunicación, y acciones de reparación del daño acorde a los principios internacionales y de derechos humanos. Con estas reformas a la ley, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respalda las acciones y trabajo que el Consejo y su presidenta hemos realizado durante casi 3 años en tareas de defensa, prevención, promoción, difusión y educación en materia de derecho a la igualdad y a la no discriminación. El COPRED también se fortalece mediante la integración a su Junta de Gobierno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, del Instituto para la Integración del Desarrollo al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, así como de un consejero ciudadano más y de la presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estas nuevas instituciones e instancias y personas adicionarán más el trabajo de la Junta de Gobierno junto con la presidencia. En el apartado conceptual y contextual de las reformas a la ley se han agregado como discriminación nuevos términos y nuevas definiciones: la bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la segregación racial y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. Con esto se cumple el mandato, a la instrucción que el jefe de gobierno ha dado en diferentes actos públicos al Consejo para reformar esta ley, para considerar a estos grupos dentro de los grupos que pueden ser discriminados en la ciudad. Asimismo, para la atención a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad, la ley ahora instruye la implementación de políticas públicas dirigidas al apoyo de las personas adultas mayores, de las personas que integren las poblaciones callejeras, niñas y niños en el tema de violencia escolar, entre otros conceptos. Con estas reformas, la Ciudad de México cuenta ahora con una institución mucho más sólida y con capacidad de interlocución e incidencia para abatir el fenómeno de la discriminación en la capital del país. Muchísimas gracias. Y para hablar sobre la importancia que tiene el artículo 5, le vamos a pedir a nuestro integrante de la Asamblea Consultiva, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Gracias, Iván Vitela, buenos días. Presidenta, buenos días. Secretario, buenos días. Subsecretario. Pablo, muy buenos días. Sin duda alguna, hoy por hoy la Ciudad de México sigue siendo una ciudad de vanguardia y progresista, en donde el reconocimiento entre iguales y el respeto irrestricto a la no discriminación es ejemplo en toda la nación. Ejemplo de ello son las reformas a la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal. Hoy, en el artículo 5, al que me haré referencia,
donde se ha incluido conceptos, como ya lo dijo Iván, de lesbofobia, homofobia, bifobia, transfobia, misoginia, xenofobia, segregación racial y antisemitismo como conductas discriminatorias. Sin duda alguna representa un gran avance para la Ciudad de México. Pero no solo eso, representa la visibilidad de todos y todas las que convivimos en esta ciudad. Representa ser vanguardia en el país, representa que hoy todas y todos gocemos de todos los derechos sin ser discriminados. Pero además, ¿qué representa esto? Que hoy ya podemos acudir a una instancia donde podemos denunciar si nos sentimos discriminados, a una instancia donde podemos denunciar si por el hecho de vestir bien o vestir mal nos discriminan, si por el hecho de traer un tatuaje o no traerlo nos discriminan, si por el hecho de tener una preferencia sexual diferente nos discriminan, si por el hecho de ser familias homoparentales nos discriminan. Y quiero hacer un paréntesis aquí y decirle al senador José María Martínez que no sea discriminatorio, que no podemos hablar de una comisión de la familia diciendo no al matrimonio igualitario, diciendo no al derecho de las mujeres a elegir sobre su cuerpo. Merecemos respeto. Desde aquí le hacemos un llamado al senador y a todos los senadores para que no permitan ese tipo de conductas homofóbicas y discriminatorias, sin duda alguna. La labor que todas y todos que nos involucramos en este proceso histórico, no solo de la conformación de COPRED, sino de la defensa y la lucha de los derechos humanos en la Ciudad de México, no puede quedarse solo en papel, no puede quedarse en letras ni en notas de prensa, tiene que ser activa, muy activa. Tenemos que ir a las calles, ir a las colonias para el trabajo por las libertades y los derechos, por el trabajo a decirle a la gente que hoy cuenta con una ley que lo protege, que hoy cuenta con una ley en donde puede denunciar cualquier acto irregular, ya sea de una autoridad, ya sea de una persona, ya sea de en cualquier situación, que ya cuentan con una ley aquellos grupos vulnerables, aquellos grupos como son los de situación de calle, que ya cuentan con una ley aquellos grupos que han sido atacados constantemente y además criminalizados, no solo atacados, sino se les criminaliza solo por el simple hecho de cómo visten o cómo viven. También quisiera un poco referirme al asunto del acoso escolar. Yo creo que esta parte debemos de enfocarnos más allá de criminalizar o de castigar a quienes cometen acoso escolar, es educar, es empezar a formar desde las familias, desde los hogares, pero también desde las escuelas, hacer una simbiosis, hacer con una coordinación de educación y lograr así poder ir poco a poco, porque es un problema de mucho tiempo, es un problema que no podemos quitar de un día a otro, pero sí ir poco a poco a erradicar el acoso escolar. Es ir reeducándonos todas y todos en el respeto irrestricto entre iguales, en el respeto a nuestros derechos. Yo nada más quisiera terminar diciendo que reconozco y aplaudo al jefe de gobierno porque ha sido un incansable luchador de los derechos humanos. Ha sido un incansable luchador en donde nos ha dicho constantemente: queremos una Ciudad de México con cero discriminación, queremos una Ciudad de México igualitaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Antonio, por tu importante mensaje. Es el turno ahora del licenciado Juan José García Ochoa. Quiero señalar que Juan José ha acompañado desde hace mucho este proceso de reforma, y un dato que no es menor: licenciado García es secretario técnico de nuestra Junta de Gobierno, lo que obviamente le da un panorama muy claro de tanto el proceder diario del COPRED como de las perspectivas más de largo calado como esta reforma de la ley. Muchas gracias. Bueno, para el gobierno de la ciudad sin duda representa un paso más en la consolidación de una política pública para eliminar las formas de discriminación en la Ciudad de México y convertir a la Ciudad de México en una ciudad libre de discriminación, que es un reto que parece difícil, pero no debe pensarse como algo que sea imposible o que no se deban de tomar todas las acciones y todos los esfuerzos, porque la discriminación en buena medida es una de las razones culturales, sociales, económicas que justamente generan la desigualdad.
y generan justamente una serie de problemas que después se tienen que ir atacando en sus consecuencias a partir de las políticas públicas. En muchas ocasiones se han pensado que la política pública, los programas sociales, digamos, van para apoyar a las personas que se ven desfavorecidas de alguna manera, pero no se piensa en que justamente la fuente de esa condición específica de dificultad en el acceso a servicios, a bienes, a la ciudad como tal, tiene que ver con, en el origen, en lo más profundo, en un tema de discriminación. Entonces, el fortalecer una institución como es el COPRED, en realidad lo que estamos haciendo es darle un sentido a toda la política social y de igualdad de un gobierno de izquierda, que está a favor de los derechos y que está a favor de las libertades, y que justamente una base fundamental es el respeto a la dignidad de las personas sin discriminación alguna. Entonces, el fortalecimiento que el día de hoy estamos congratulándonos, porque le da más facultades al COPRED, le da más dientes, más herramientas para poder dar acompañamiento, seguimiento, litigio, para que pueda tener consecuencias en la ciudad las conductas discriminatorias y no solamente se queden en llamados de atención o señalamientos o un dato en una encuesta o en un informe, sino que sean además, involucren acciones gubernamentales, involucren sanciones a quienes discriminan. Nos resaltaría, por ejemplo, algunos de los temas, todo lo que tiene que ver con las conductas discriminatorias hacia las diversas, hacia la diversidad sexual, es decir, la homofobia, lesbofobia, bifobia, etcétera, todas las transfobia, es muy importante. No existe una legislación en nuestro país que específicamente ya le dé atribución a una institución para dar seguimiento a este tipo de conductas. Segundo, el tema de definir con mayor precisión conductas discriminatorias que tienen que ver con religión o raza, ¿no? El antisemitismo, la discriminación por el color de piel o por la religión, etcétera. Entonces, todo esto también le da mucho más fortaleza al seguimiento que da el COPRED. La posibilidad, por ejemplo, de que se pueda dar seguimiento a lo que conocemos como la criminalización, es decir, el que se juzgue o se estigmatice a las personas antes de que sean juzgados bajo un debido proceso. Esa también ya constituye una conducta discriminatoria. A todo mundo se le tiene que respetar el derecho a defenderse, aun siendo culpable, para defenderse, y a que sean los tribunales los que le determinen la culpabilidad y no que sea la opinión pública o los medios o algún grupo de ciudadanos o los funcionarios públicos. Otro tema que nos parece importante, que ya mencionaba aquí Luis Antonio, que es el tema de el acoso escolar, el bullying, es decir, como conductas discriminatorias, y también el poder defender a quienes son víctimas, que luego también se les estigmatiza ahora como culpables, como si fueran, digamos, o debieran ser castigados cuando quizás el problema sea otro. Entonces, eso también le da nuevas facultades o nuevas posibilidades al COPRED para actuar. Y bueno, pues decir que, como decíamos, todo esto forma parte de un proceso. El ir abriendo brecha, como el matrimonio igualitario, la creación del COPRED, el fortalecimiento del COPRED, abre nuevas ventanas. Teníamos pendiente por ahí también la discusión, y esperemos que se avance en ello, porque estamos todos trabajando para que así sea, en la nueva ley que pueda generar la posibilidad de la concordancia sexogenérica, que rompe otra barrera más a la discriminación en la ciudad. Son pequeños avances, pero todos van conformando una visión, que es que esta ciudad sea una ciudad, como lo definió el doctor Mancera, como un objetivo estratégico de la ciudad, que esta ciudad sea una ciudad libre de cualquier forma de discriminación. Muchas gracias y felicidades a todos los que contribuyeron en que esta ley se fortaleciera.
Muchas gracias, Juan José. Voy a darle la palabra al doctor Hegel Cortés para que brevemente nos dé un mensaje. Aquí cabe señalar que entre las reformas que se aprobaron se integra a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, de la que él es titular, como nuevo integrante de la Junta de Gobierno del COPRED, ¿no? Entonces, sí quisiera que nos diera un mensaje de cuál es la importancia para CEDEREC de haber sido incluido en esta Junta de Gobierno y que pudiera enfocar su participación en ese sentido, señor doctor. Gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos, compañeros de los distintos medios de comunicación, a nuestros amigos de esta mesa y del Presidium. Bienvenidas todas las personas y representantes de la organización civil, como se le denomina genéricamente. Felicitar a el COPRED porque ahora deja de ser prácticamente una oficialía de partes que actuaba a iniciativa y a voluntad de un requirente y ahora se vuelve un accionante y una figura que genera política pública en cualquier caso de una posible discriminación en cualquier lugar que se llegue a presentar aquí en la Ciudad de México. Sin duda alguna, una reforma de largo aliento, de gran alcance y sobre todo de gran impacto para los distintos núcleos sociales que han sido discriminados en más de una ocasión. Sin duda alguna, la reforma al artículo 39 de esta ley para prevenir, erradicar y combatir la discriminación en la Ciudad de México es de suma importancia. Radica no solamente en la cuestión de coordinar y alinear políticas públicas y programas al ser parte de una junta de gobierno, al ser invitados permanentes. Genera la visibilización que inclusive todavía cuesta trabajo reconocer, más allá de la que tenemos en los cruceros, en la calle, cuando vemos a una persona morena vestida de distinta manera como acostumbramos a vernos, vestida con multicolores y hablando una lengua que a muchos nos resulta ajena o extraña, una lengua materna de la que ellos son originarios y de la que aquí se hablaba en la ciudad y en todo el país desde antes de que llegara el mestizaje. Por ello, la importancia en este artículo 39 de visibilizar y audiovisibilizar a estos pueblos, comunidades indígenas, inmigrantes residentes de otros estados de la República. No únicamente cuando se da una visibilización negativa, no cuando existe ya una agresión física o una descalificación en tema de su color o porque está en determinada zona de la ciudad, si ella o él solamente puede estar en un lugar de la construcción o prestando un servicio en el comercio informal, en la vía pública, y que a partir de ahora generemos esa discriminación pasiva que algunos involuntariamente todavía tenemos respecto a estos grupos poblacionales. Para ello va a servir esta inclusión como invitados permanentes para que más allá de que en los próximos días también haya una ley en la materia de pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México, donde queden plasmados todos sus derechos, toda su visión y cosmovisión, toda la cuestión de la lengua materna, que se generen políticas públicas de inmediato. Esta integración nos permite actuar ya de manera inmediata en el programa anual para prevenir y eliminar la discriminación y con ello alinear e igualar toda esta diferencia que existe respecto a las comunidades indígenas y pasar de un tema de discriminación a un tema de pueblos y de grupos originarios, de sujetos plenos de derecho, que es como se les debe de reconocer y como deben de ser considerados, más allá de las desigualdades que todavía existen hoy en materia de empleo, de vivienda, de educación, de economía, entre otras. Con estas tareas
para este grupo poblacional que por cifras de nuestra presidenta del COPRED se señalaba que estaba también dentro de los 3 primeros lugares de discriminación: el indígena por su color de piel y por su vestimenta y por su forma de hablar. ¿Y qué decir de la mujer? Que la mujer en este caso sufre triple discriminación: 1, por ser mujer; 2, porque básicamente siempre va a ser, o casi siempre, para no generalizar, pobre; y también por su color de piel. Triple discriminación sin siquiera haber generado una definición de actuación en un espacio público o en un espacio social o en un espacio familiar. También con este espacio y con esta participación se permite a esta Secretaría de Desarrollo Rural generar políticas públicas para los migrantes que están en tránsito aquí en la Ciudad de México. Respetar el derecho humano a la movilidad, no verlo como una cuestión de seguridad pública o seguridad de Estado, sino en el gobierno de la Ciudad de México este tema se atiende y se resuelve como un tema de hospitalidad, de interculturalidad, y a toda persona que llega en calidad de visitante de esta ciudad, tenga o no una documentación que acredite su legal estancia administrativa, se le reconoce como un huésped en la Ciudad de México. Pero regresando a la ley, a esta reforma trascendental al artículo 39, donde somos ya invitados permanentes, sin duda alguna generará un fortalecimiento interinstitucional y una visibilización para poder atacar, resolver y buscar la igualación de todos los sectores de la población que coincidan, que confluyan o que vengan de visita o a tener una residencia aquí en la Ciudad de México. Muy buenos días. Sí, muchas gracias, doctor Hegel, por su importante participación. En la conferencia de medios que tiene que ver precisamente con las modificaciones de la ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, y solamente a manera introductoria es pues recordarles a todas y a todos que la discriminación es una conducta desafortunadamente que está culturalmente arraigada, es sistemática y está socialmente extendida. Y la discriminación claramente es una expresión de desprecio contra alguna persona o contra algún grupo de personas. Sabemos, y así lo hemos detectado en la encuesta para prevenir y eliminar la discriminación, que hay grupos que históricamente han padecido de esta discriminación, como lo son las personas indígenas, como son las personas de la diversidad sexual y como lo es también el color de piel. Es por eso que estas modificaciones son tan importantes. Muchas gracias a todos y a todas, y le doy la palabra al maestro Pablo Álvarez y Casa. Buenos días de nuevo a todas y a todos. Antes que nada voy a presentar al Presidium. A mi derecha está encabeza el licenciado Iván Pérez Vitela. Él es director por Cultura No Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Enseguida está nuestra presidenta. Después nos hace el honor de acompañarnos el licenciado Juan José García Ochoa, el subsecretario de la Secretaría de Gobierno de este Distrito Federal. Y aquí a mi derecha me acompaña el licenciado Luis Antonio Torres, integrante de la Asamblea Consultiva del COPRED y presidente de Calmecac Alianza Ciudadana. Y no quisiera dejar de mencionar la importante participación de nuestra querida intérprete de señas, Laura Álvarez, que generalmente nos acompaña en este tipo de eventos públicos. Antes